Bien, buenos días. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa del Partido Socialista de Rute. Saludo también a todos los ruteños y ruteñas que nos ven y que nos escuchan a través de los medios de comunicación locales, de Radio Rute y de Telerute. Es una rueda de prensa en la que vamos a hablar de cuestiones importantes que tienen que ver con la gestión de la Junta de Andalucía en materia de sanidad, en materia de educación, y que están repercutiendo de forma muy negativa en Rute también, con cuestiones muy particulares como las ambulancias, la pérdida de ambulancias que vamos a comentar ahora y algunas otras cuestiones. Yo lo primero que quiero expresar desde aquí es mi reconocimiento a todos los profesionales de la educación y a todos los profesionales de la sanidad. Están siendo meses, días, momentos muy duros por la pandemia, por la COVID-19 y el papel, el trabajo tanto de la comunidad educativa, de profesores, profesoras, maestros, maestras, AMPAs, personal no docente, de toda la comunidad educativa y el trabajo que están realizando desde luego los profesionales de la sanidad es absolutamente encomiable y merece todo el reconocimiento. Lo que no merece es la actitud que está teniendo la Junta de Andalucía en las que son sus competencias. Competencias en educación y competencias en sanidad que tiene la Junta de Andalucía. Vamos a empezar por educación y por la vuelta al colegio. Ha sido caótica, y tengo que decirlo con esas palabras. Ha sido caótica la gestión de la Junta de Andalucía en cuanto a la vuelta al colegio. Y ya conocemos el problema. Es decir, no es la primera oleada, el primer confinamiento, sino que había conocimiento para saber cómo se tenía que actuar para que nuestros pequeños y pequeñas volviesen al colegio de manera segura. Y es su competencia de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Educación. Y lo único que ha hecho la Consejería de Educación y la Junta de Andalucía, gobernada por Moreno Bonilla, es, por un lado, echarle toda la responsabilidad a los equipos directivos de los centros educativos. Y, por otro lado, encargarle a los ayuntamientos, por una decisión unilateral, que seamos los responsables de las desinfecciones de los colegios, de los centros educativos. Y ellos, que son los responsables, se han lavado las manos. Los equipos directivos de los centros educativos han hecho un trabajo enorme, con mucha incertidumbre, sin apoyo por parte de la Junta de Andalucía ni de la Consejería de Educación. No son profesionales en materia de seguridad, de sanidad ni de riesgos laborales y, sin embargo, se les ha encargado esa responsabilidad de los protocolos contra el COVID-19. Y los ayuntamientos no es nuestra competencia desinfectar los centros educativos. Nuestra competencia es la limpieza y el mantenimiento, no la desinfección en caso de una pandemia, y así lo tenemos por escrito con informes de los servicios jurídicos de las diputaciones andaluzas. Y he tenido la oportunidad de reunirme con el presidente de la Junta, con Moreno Bonilla, junto con el resto de los presidentes de las diputaciones andaluzas, con el consejero de Educación, con el consejero de Hacienda, con el consejero de Salud y con el vicepresidente Marín. Y le puse encima de la mesa esta cuestión comentándole que teníamos dos dificultades, que yo sabía y tenía conocimiento que ningún alcalde o alcaldesa íbamos a dejar que nuestros pequeños acudiesen de una manera no segura, con la máxima seguridad, a esa vuelta al colegio. Pero que necesitábamos, primero, seguridad jurídica, en el sentido en el que estamos desarrollando una competencia que no es nuestra. Y segundo, recursos económicos, porque esta desinfección al Ayuntamiento de Rute le obliga a contratar más personal, a comprar todo el material de desinfección, los geles, todo el material, y por tanto a un sobrecoste que multiplica nuestra limpieza ordinaria por 5 veces. Y que pedía una ayuda en ese sentido para que, bueno, puesto que son ellos, es la Junta de Andalucía que tendría que hacer todo esto,
por lo menos compartiésemos los gastos. La respuesta hasta ahora ha sido ninguna, pero claro, desde el ayuntamiento estamos realizando esa labor que no nos corresponde y que ese dinero, lógicamente, que estamos empleando en eso, lo tenemos que quitar de otras cosas que sí, que son competencia del ayuntamiento. La Junta de Andalucía, presidida por Moreno Bonilla, no ha hecho sus deberes este verano. No ha hablado con la comunidad educativa. Tendrían que escuchar los consejos escolares municipales el nivel de indignación que tienen los profesionales de la educación pública, los directores de todos los centros educativos. Y con razón. No han contratado los profesores de apoyo que habían prometido. En RUTE, dos profesores de apoyo, hasta el 31 de diciembre, por cierto, que además no se cubren las bajas, con lo cual estamos en déficit, seguimos en déficit y tienen que reagrupar alumnos, pero es que en el resto de Córdoba hay 50 municipios en los que el número de contratos de profesores, maestros de apoyo es cero. Es decir, el 65% de esta provincia no ha recibido ningún maestro de apoyo. No han hecho las obras que tenían que haber hecho durante el verano con tiempo para acondicionar los espacios para que se pudiese mantener esa distancia de seguridad entre los alumnos. No han bajado la ratio, como le hemos pedido del Partido Socialista, a 20 alumnos por clase. No han contratado lo que prometieron de un enfermero o enfermera en los centros para llevar los protocolos anti-COVID, que nosotros sabemos que eso es imposible, hay que ser razonable, pero pedimos desde el Partido Socialista que contratasen al menos uno para el centro de salud, que se encargase también de esa seguridad en los colegios. Ni eso siquiera, ni siquiera uno para el centro de salud. Han puesto también en una situación de incertidumbre a las empresas del transporte escolar, con una renovación del contrato que no tiene ni pies ni cabeza. En definitiva, un caos. Y para colmo, a pesar de que desde los ayuntamientos estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos y más, todo lo que nos compete y mucho más, desinfectando los colegios varias veces diarias, viene a RUTE la delegada de Educación, la máxima responsable de Educación de la Junta de Andalucía, y ni siquiera avisa al ayuntamiento. Ni siquiera. Una deslealtad institucional absoluta. Fue por iniciativa propia la concejala de Educación, Sandra, que ahora también tendrá unas palabras en esta comparecencia, y bueno, prácticamente como que éramos unos extraños, y que si no se podía entrar al centro, que sí, pero las desinfecciones nuestras sí que pueden entrar, ¿verdad? Hombre, me parece la máxima responsable de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, que tuvo una rueda de prensa en Córdoba hace 2 semanas para hablar de lo maravillosa que había sido la vuelta al colegio, y hasta el diario ABC, lo pueden ver, la criticó por el caos y el desconocimiento que tenía. Bueno, dijo que había 5.000 maestros y maestras en la provincia de Córdoba positivos después de las pruebas. Con eso ya se dice todo del desconocimiento, de la despreocupación que están teniendo. Y RUTE lo nota en ese sobrecoste que tiene que hacer el ayuntamiento y que tiene que quitar de otras cosas. Pero es que la nefasta gestión en materia de educación pública del gobierno de Moreno Bonilla se traduce en RUTE en que llevamos más de un año ya de retraso del comedor escolar, que tendría que estar ya funcionando. Y yo les quiero refrescar la memoria cuando el Partido Popular de RUTE pedía y que era urgente y preguntaba en los plenos cómo va. Ya no. ¿La han escuchado ustedes preguntar sobre el comedor escolar después de más de un año de retraso? Pues eso lo está pagando el pueblo de RUTE por la gestión de Moreno Bonilla. Pero es que, además, también hemos perdido una cuestión importante que habíamos logrado hace un par de años, que era el curso de formación profesional dual en turismo. Se ha perdido.
y se lo han llevado a Priego desde la Junta. Eso es lo que estamos perdiendo cuando hablan los del Partido Popular del gobierno del cambio. Bueno, ya avisamos que iba a ser el gobierno del cambiazo, y así lo está pagando el municipio de Rute en materia de educación y de sanidad, porque es que si nos vamos a sanidad, pues estamos exactamente igual, o peor, porque también es un servicio público esencial. Bueno, centros de salud cerrados por las tardes durante todo el verano, el servicio de atención primaria absolutamente desbordado, supresión de servicios de atención primaria. Estamos ahora mismo en una situación en la que, a pesar de las dificultades de que estamos viviendo una pandemia, es decir, una crisis sanitaria, la Junta de Andalucía ni siquiera complementa, ni siquiera cubre las bajas por vacaciones, por días de permiso. Lo ha dicho el propio consejero, y se ha quedado tan pancho, que no se han cubierto, ni siquiera en estos tiempos en los que estamos, como diciendo, viviendo una crisis sanitaria. Faltan profesionales, faltan médicos, enfermeras y pediatras, que llevamos aquí en Rute, con el gobierno de Moreno Bonilla, pues sin pediatras, pues un tiempo, ¿verdad? Desde que se jubiló el antiguo pediatra, no tenemos pediatras especialistas en Rute. Y tampoco escucho al Partido Popular de aquí demandar ese puesto tan importante para nuestros vecinos y vecinas, para las madres, los padres y los más pequeños. Y vaya, desde aquí reitero mi reconocimiento a todos los profesionales sanitarios, porque desde luego han desarrollado una labor que ha sido la red de seguridad de esta sociedad, la sanidad pública, en los momentos más complicados de la pandemia. Pero es que seguimos en esos momentos, y desde luego el trabajo que están realizando no tiene reflejo en el apoyo que tendría que tener por parte de la Junta de Andalucía. Todo lo contrario. Hay días, como no se cubren las vacaciones ni los días de permiso, hay días que las plantillas de los centros de salud están al 50%, a la mitad. Las agendas, desde luego, las tienen a rebosar. Es imposible que den una respuesta eficiente a la población. Son profesionales que están, desde luego, saturados y sin expectativas de mejora ni a corto ni a medio plazo. Faltan rastreadores, y hay que decirlo así de alto y claro. Ese ejército que vendía el consejero de salud de rastreadores se ha traducido a que al final los rastreadores son los propios profesionales de los centros de salud que tienen que realizar las labores de rastreo y su trabajo. ¿Saben ustedes cuántos rastreadores hay para todo el sur de Córdoba que tienen que ocuparse en primer lugar, de los sitios con más incidencia, donde hay rebrotes importantes o ha habido, como La Rambla, Montalbán, Lucena, y además las poblaciones en las que no existe ese grado de contagio, esa tasa de contagio, pero sí que hay casos? 3 rastreadores para todo el sur de Córdoba. Un auténtico caos. Pero es que además la enfermera o el enfermero referente escolar en algunos de los centros de salud, pues no cae en las enfermeras que tenían que contratar, como he dicho, sino que lo está haciendo una de las personas que ya estaba en la plantilla del centro de salud, que se sobrecarga de trabajo, por lo que programas como la diabetes, la hipertensión, el riesgo cardiovascular, la EPO, no se están atendiendo ahora mismo con el riesgo que todo esto supone. Y como decía, especial atención a los profesionales que se dedican a la atención primaria, a nuestro médico de familia y enfermero de familia. Bueno, lo que entendíamos por nuestro médico de familia y enfermeros se lo han cargado el gobierno de Moreno Bonilla, se lo ha cargado ya. Ahora tenemos a todos estos profesionales haciendo de telefonistas, con todo lo que supone el atender patologías complejas
sin tan siquiera una exploración o simplemente poder mirar a sus pacientes a los ojos como les gusta tener a los médicos ese tratamiento personalizado. En fin, el objetivo está claro. Todo esto no lo hace el Gobierno de la Junta de Andalucía por torpeza, lo hace con un plan, con un objetivo clarísimo de desmantelar, de debilitar y de acabar con lo público, con la educación pública y con la sanidad pública. ¿Con qué interés? Pues con un interés evidente. En el caso de la salud pública, con el interés de enriquecer al sector privado, debilitar a lo público para enriquecer al sector privado. Está claro que no les importa la salud de nuestros vecinos, sino que les importa más las cuentas corrientes de algunos que se dedican profesionalmente a lo privado, y desde luego es un auténtico problema que después de lo que tantos años que nos ha costado conseguir el sistema sanitario público en Andalucía que tenemos, lo cierto es que en año y medio, en apenas 2 años, esta gente, el gobierno del Partido Popular, Ciudadanos y Vox en la Junta de Andalucía, el gobierno de Moreno Bonilla, esté acabando en muy poco tiempo con todo eso. Lo difícil luego es recuperarlo. Acabar, desmontar algo es fácil, lo difícil es poder luego recuperarlo, y eso lo pagamos y lo estamos pagando todos. Lo único que hace es campañas de autobombo, campañas publicitarias llenas de falsedades que cuestan un dineral que bien podían emplear en contratar a los profesionales sanitarios y a los profesionales de educación que estamos necesitando en estos momentos. Y eso sin entrar ya a hablar ni siquiera de cómo están nuestros hospitales. Se han perdido los decretos de tiempo máximo para pruebas complementarias o intervenciones quirúrgicas, y de las consultas de los especialistas de los hospitales ni hablar. Un completo caos, como decía. Solo tienen que hacer, y yo animo a los ruteños y ruteñas, solo hay que hacer una cosa, y es llamar al centro de salud para pedir una cita. Están tardando en los centros de salud porque los profesionales están desbordados y es imposible que puedan hacer más. Están tardando en darte una cita de atención primaria 1 semana o 2 semanas mínimo. Eso es inaceptable. Y repito, en una situación de crisis sanitaria en la que habría que haber apostado por reforzar la salud pública y la educación pública. Y encima de todo esto, pues nos encontramos con una noticia que también repercute directamente en el municipio de Rute, que es la nueva licitación que ha hecho el Gobierno de la Junta de Andalucía del servicio de ambulancia. Aquí hay que decir claramente que han engañado a todos los profesionales de este sector, a todo el sector que se dedica al transporte de enfermos, de la ambulancia, porque ya en su día, cuando gobernábamos el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, se hizo una nueva licitación de ese contrato y el Partido Popular pues encendió, como hacía cuando estaba en la oposición, encendió a todo el sector y hacía manifestaciones, denunció esa convocatoria, y ahora que gobierna no solo hace esa convocatoria, sino que incide muchísimo en lo que el sector no quiere. Les explico. Rute tiene, para que todos lo entendamos perfectamente, Rute tiene ahora mismo un servicio de ambulancias que consta de una UBI y de una ambulancia normal, vamos a llamar, para el transporte de enfermos que no necesiten atención en ruta. 2 ambulancias. Las 2 las tenemos presenciales 24 horas al día en el centro de salud. Y las 2 son exclusivas para Rute, para el municipio de Rute y su aldea. Pueden hacer casos puntuales de refuerzo en Lucena como segunda opción. Pero son exclusivas para el municipio de Rute y su aldea. Con la nueva licitación que ha hecho el gobierno de Moreno Bonilla, la UBI se queda como está,
pero la ambulancia de traslado de pacientes que no necesitan atención médica en ruta, de urgencia, primero pasa a tener 12 horas en centro de salud y 12 horas localizadas. Cuestión que a los profesionales, lógicamente, no están de acuerdo, porque supone para la Junta de Andalucía un ahorro en el sueldo de dichos profesionales. Y lo que es más importante, a nivel de toda la población, esa ambulancia pasa de ser en exclusiva para Rute y su aldea a ser compartida con Iznájar y con Benamejí. Es decir, que si en Benamejí o en Iznájar hay un aviso, Rute se queda sin ambulancia. Y tampoco he escuchado al Partido Popular de aquí de Rute decir: el gobierno del cambio nos quita la ambulancia en Rute, la exclusividad de la ambulancia en Rute, que ahora tenemos que compartir, y lógicamente en ese compartir pues perdemos horas. Cuando haya avisos en otros sitios, en otros pueblos, pues Rute tiene que acudir a esos pueblos, y ya, si hay algo en nuestro pueblo, pues no hay ambulancia. Ese es el gobierno del cambio, ese es el gobierno de Moreno Bonilla. Desde aquí reivindicamos que todos los recortes que está haciendo la Junta de Andalucía, que todos los recortes que está haciendo el gobierno de Moreno Bonilla no repercutan más en nuestro pueblo. Queremos tener nuestra ambulancia como la teníamos, las 24 horas del día disponibles. Queremos tener el comedor escolar ya. Queremos recuperar el curso de formación profesional dual de turismo para nuestro pueblo, municipio turístico de Andalucía. Queremos que nuestros niños estén en condiciones en los colegios en cuanto a distancias de seguridad y en cuanto a cumplimiento del protocolo COVID. Queremos que se apueste, que se apoye la educación pública y la sanidad pública. Queremos que esos profesionales que lo han dado todo y que lo siguen dando todo desde la sanidad pública andaluza tengan por parte de su gobierno el apoyo que se merecen, y que no lo están teniendo, todo lo contrario. Y vamos a alzar la voz en Rute, en Córdoba y en Sevilla para que eso sea así. ¿Alguna pregunta? Y ahora tendrá Sandra también la oportunidad de entrar un poco más en detalle en materia de educación. ¿Una persecución política? Porque Antonio Ruiz es el máximo representante socialista. Generalizada en toda Andalucía, es decir, todos los centros de salud están así. Aguilar está en pie de guerra todo el pueblo porque pierde la ambulancia que tenía. La comunidad educativa está indignada en toda Andalucía por el trato y por las responsabilidades que se le han echado en esta vuelta al colegio. Los profesionales de la sanidad están quemados en el sentido de que lo han dado todo y lo siguen dando, y sin embargo no ven ningún horizonte que les permita poder realizar su trabajo en condiciones, que es lo que siempre han hecho y lo que quieren hacer. Y lo que sí hacemos desde el Partido Socialista es denunciarlo, claro que sí, porque ese intento que decía siempre lo han hecho. Cuando hay campañas decimos que si gobierna el PP, cuidado con la sanidad, cuidado con la educación pública, siempre lo decimos y siempre nos dicen asustando. Bueno, no, siempre lo han hecho, y aquí está el ejemplo en Rute y en Andalucía. Aquí está el ejemplo. Cuando gobiernan, siempre van a desmantelar los servicios públicos esenciales. ¿Por qué? Repito, porque el negocio está en la sanidad privada y quieren favorecer a esos negocios, y para eso tienen que debilitar el servicio público, y porque el negocio está en la educación privada. Y si no, que se lo digan al consejero de Educación, que se dedica a eso, además. Y ese desmantelamiento es a lo que los socialistas no estamos dispuestos, y vamos a alzar la voz, a gritar si hace falta, para que no se lleve a cabo. Porque es nuestra seguridad, la de toda la población, la de la mayoría de la población, que no tenga que esperar 2 semanas para que el médico de cabecera el médico de familia pueda recibirlo.
que si tiene una necesidad que esté cubierta en materia de sanidad y que no tenga que pagar dineros que puede tener o no tener por tener que irse a lo privado. Y en educación exactamente igual. La educación es el servicio quizás más igualitario, que promueve más la igualdad de todos los que hay, porque permite que personas como yo hayamos podido estudiar sin que nuestras familias tengan recursos económicos, en función de tus capacidades. Es ese ascensor social que te permite desarrollarte y progresar en función de tus capacidades y no del bolsillo que tenga tu familia. Y por eso no estamos dispuestos a que se lo carguen como se lo están cargando el gobierno de Moreno Bonilla. El ciclo de turismo que ha pedido Rute es el mismo del mismo contenido que ha ganado Priego, y es un ciclo que se pierde definitivamente. Claro, ya no lo tenemos. Lo teníamos, peleamos para que Rute contase con ese ciclo de formación profesional dual en materia de turismo. Lo veíamos adecuado para nuestro municipio, yo creo que es obvio, y peleamos en los últimos años del gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía para conseguirlo. Lo conseguimos. Tuvo un desarrollo en el Instituto de Rute, además considerando que era el principio y que estábamos empezando, con buena aceptación, y sin embargo ahora, sin más explicaciones, por lo menos al ayuntamiento no se le han dado, pues ha desaparecido y se lo han llevado, tengo entendido, a Priego. El mismo ciclo de turismo. Sin ambulancia o compartida con otros pueblos, sin ciclo formativo, sin pediatra, como alcalde, ¿qué piensa hacer? Pues primero lo que estoy haciendo, denunciarlo y exigirlo en todos los sentidos. Sé que la respuesta que voy a tener pues va a ser la misma que están teniendo todos los pueblos. Es decir, que la apuesta es por la educación pública y por la sanidad pública nuestra, y por parte del gobierno de la Junta de Andalucía por lo privado. Pero en todo y sobre todo también te enciende esa deslealtad institucional que demuestran cuando desde los ayuntamientos, desde el Ayuntamiento de Rute, estamos colaborando en las desinfecciones y a pulmones, asumiendo todo el gasto, y luego viene la máxima autoridad de educación en Córdoba, de la Junta de Andalucía, que es la delegada, y ni siquiera llama al ayuntamiento, ni siquiera para decir, oye, ¿cómo estáis realizando las desinfecciones? ¿Que está bien? Nada, cero. No hay lealtad institucional ninguna, igual que no hay lealtad a la hora de comunicar los datos. Simplemente nos remiten a los datos oficiales del Instituto Cartográfico Andaluz, pero no nos dan información. Es un uso partidista de las instituciones y, por tanto, denunciamos esa actitud por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero lo que más me importa es mi pueblo, siempre. Y por ese, ya he dicho, por activa y por pasiva, que yo soy una persona muy tranquila y muy pausada, pero hay cosas que no. Y por los intereses de Rute, hablo fuerte, grito y digo lo que tenga que decir. Y ya está bien de escuchar luego, además, encima de que estamos haciendo cosas que no son nuestras y con nuestros dineros, con los dineros de todos los ruteños y ruteñas, dineros que se tendría que gastar la Junta de Andalucía porque son sus competencias. Encima de eso, luego pues ver a los concejales del Partido Popular aquí en Rute, en vez de peleando por su pueblo y por estas cuestiones, por la ambulancia, por el comedor, por la FP dual, en vez de hacer eso, diciendo que si aquí hay una losa suelta, que si esta calle está más sucia, que si este jardín está de aquella manera, claro. Si estamos volcando además todos nuestros recursos en lo que tenemos que volcarlos, que es la lucha contra la pandemia, dedicando esos 100.000 euros para ayudar a nuestros comerciantes, dedicando 60.000 euros para la adquisición de tablets, para que no exista esa brecha digital en la escuela. Y vemos a los concejales del Partido Popular, también a representantes de Vox aquí en Rute, hablando del parque periurbano. Por cierto,
Yo cuando veo a Vox salir en eso, pienso que quien debe preocuparse es otro. Parece que le han salido competencia al Partido Popular aquí en Rute. ¿Alguna pregunta más? Pues Sandra. Bueno, buenas tardes. Y como ya sabemos todos, el 15 de marzo se decretó el estado de alarma debido a la crisis sanitaria que estaba atravesando el país. Durante el estado de alarma, algunas comunidades, como Andalucía, declararon que el Gobierno pues, le había arrebatado algunas competencias, entre ellas la educativa. Una vez finalizado este estado de alarma, estas competencias que supuestamente habían sido arrebatadas ya habían vuelto a las comunidades y digo yo, ¿recuperado para qué? Me pregunto, querían esas competencias educativas y 2 meses después le ven la oreja al lobo y se dice desde la Junta que la vuelta al cole pues tendría que ser algo que garantizara y organizara el Gobierno estatal. Desde el estado de alarma todos los docentes han estado trabajando desde sus hogares para que esa igualdad y esa calidad educativa que se recogen en todos los reales decretos educativos se pudiera conseguir. Todo esto ante la falta de dispositivos tecnológicos en algunas familias por la crisis socioeconómica que están atravesando, siéndole imposible el seguimiento de las clases online, propiciando así una brecha digital y educativa encaminada al fracaso escolar. Pues desde aquí quiero también anunciar que para ello el Ayuntamiento también se ha puesto manos a la obra y hemos adquirido 200 tablets con todos los accesorios pues para que en un futuro, por si el alumnado lo necesita, pues puedan los centros educativos disponer de ellos. Después de decir nuestro consejero de Educación que los niños volverían a los centros educativos a mediados de mayo, algo que sabíamos que era imposible, los docentes sí se incorporaron, sin ninguna medida, sin ningún material sanitario, sin ningún tipo de desinfección en ningún centro educativo. Tanto el material como las desinfecciones las tuvimos que realizar desde los ayuntamientos. El 6 de julio, pues ya se pusieron en contacto con todos los equipos directivos y emitieron unas instrucciones y unas medidas donde determinaban autonomía para todos los equipos directivos, autonomía para poder elaborar un protocolo de actuación frente al COVID, teniendo los docentes únicamente un guión para elaborarlo, sin ser ellos ni especialistas en sanidad, ni en prevención, ni en riesgos laborales. Los docentes han tenido que trabajar muy duro y dejándose la piel durante todo el verano. Desde aquí quiero también felicitarlos a todos y en especial a los equipos docentes de nuestro centro porque sé que han trabajado muy duro. Con incertidumbre, sí, cierto, pero la vuelta al cole no habría sido posible sin ellos. El señor Imbroda le ha dejado a los equipos directivos toda la responsabilidad de la vuelta al cole y así a los equipos directivos. A principios de septiembre, y una vez que los equipos directivos pues, ya habían hecho todos sus deberes, la Conserjería pues, mandó nuevas instrucciones, 6 días antes de que el alumnado de educación primaria y de educación infantil volviera a la aula y unos pocos días antes de que el alumnado de secundaria lo hiciera también. Entonces, en este momento, la Conserjería les dijo a los equipos directivos de secundaria que podrían organizar clases semipresenciales, que reestructuraran otra vez su horario y que reestructuraran otra vez la plantilla docente para poder organizar esas clases semipresenciales. Y pregunto yo, ¿qué han tenido que hacer desde la Conserjería más importante que planificar una vuelta al cole segura? Nuestro consejero de Educación apareció el 9 de septiembre en el Parlamento andaluz y me llamó a mí la atención porque fue en el Parlamento, obviamente, pues había un aforo limitado como hay en los bares, como hay en los restaurantes, como hay también en las reuniones de amigos. Y digo yo, ese aforo es muy importante, entonces ¿por qué no lo hacen en los colegios? ¿Por qué la ratio no se ha bajado? Nosotros hemos pedido bajar la ratio a 20 y no nos han escuchado. Tanto la distancia como el uso de las mascarillas
son medidas de prevención para el contagio del COVID. Pero parece que a ellos la distancia, pues para ellos la distancia no es tan importante. Pedimos la bajada de la ratio y la seguiremos pidiendo. En RUTE hay centros educativos de educación primaria con clases de 27 y 28 alumnos. Y ya en secundaria, pues ni hablamos de la ratio. Al igual que la ratio, pedíamos también el aumento de la contratación de docentes. Al principio iban a ser 8.000, luego 6.000 y por último han sido 1.800. Sí, 1.800 puestos COVID para toda Andalucía. Yo creo que así es casi imposible poder hacer desdobles en todas las aulas. Concretamente para RUTE pues hemos tenido 2 puestos COVID para los 4 colegios de educación primaria y de educación infantil. Una gran medida frente al COVID. Luego no podemos olvidar el malestar también que ha propiciado entre la plantilla y los aspirantes a docentes en los colegios, de que solamente los aspirantes de educación primaria puedan acceder a esos puestos COVID. Los de educación infantil no. Y a todo esto hay que sumarle que no tienen en cuenta la conciliación familiar de los docentes. La queja de los interinos es que cada vez están más lejos de sus hogares. La comunidad educativa pedía esta bajada de la ratio y la contratación de más docentes, por lo que no han escuchado a la comunidad educativa. Cada vez hay más unidades cerradas y sobre todo en los CPR. Dicen que la libertad de elección o apuestan por la libertad de elección de las familias para elegir un centro, pero sin embargo, si una familia del municipio quiere matricular a su hijo en un CPR, no pueden, le ponen trabas administrativas. Apostamos por los centros rurales y por la gran labor que hacen en la educación ambiental y la concienciación con el medio rural. Los equipos directivos se han sentido abandonados, pero los ayuntamientos también nos hemos sentido abandonados. Nos dejaron toda la responsabilidad en la preparación de la EBAU, sin proporcionarnos ningún tipo de material, sin proporcionarnos ningún tipo de personal para la limpieza, así como tampoco ningún tipo de convenio para la organización de la misma. Una falta de comunicación constante con la conserjería y con delegación. Lo mismo ha ocurrido con el inicio del curso. Le han dado a los centros la responsabilidad de la vuelta al cole y a los ayuntamientos la responsabilidad de la desinfección, competencia que no es nuestra. Nuestra competencia es la del mantenimiento y la conservación, como por ejemplo la pintura, la jardinería, la fontanería, además de otras actuaciones que hacemos todos los años, como en este caso pues hemos hecho la instalación nueva, así como el arreglo de los bajantes de los baños de Ruperto, nuevas ventanas para los pinos o incluso también una nueva baranda, rampa y techado en la entrada del CPR Blas Infante de Zambra. Además de todo esto, pues nosotros sí hemos tomado medidas frente al COVID. En todos los centros educativos, como por ejemplo, hemos alquilado un local para adultos para facilitar la distancia de seguridad y la ventilación. Y ya, ¿para qué vamos a hablar de adultos? Porque en adultos son personas vulnerables y se han sentido un poco también desplazados porque no han creado ni siquiera unas instrucciones específicas para la escuela de adultos. También hemos acondicionado la biblioteca de Zambra como clase para infantil. Hemos hecho jornada compartida para el personal de limpieza de todos los centros. Hemos regulado el tráfico en calles para facilitar la entrada y salida del alumnado. Y como he dicho, la Junta no se ha encargado de las tareas de desinfección. Hemos sido los ayuntamientos los que hemos realizado, sin ser nuestra competencia, sin ser competencia de nosotros. Para ello, en cada centro hay personas que se encargan de la desinfección. Concretamente, nosotros en RUTE tenemos a 7 personas que se encargan diariamente de la desinfección de los colegios, diariamente, en un horario de 8 a 3, diariamente de la desinfección de los colegios. Esperábamos que la conserjería o delegación pues, se pusieran en contacto con nosotros para ello. A principios de septiembre pues, íbamos a tener una reunión telemática con la delegada, que suspendió, y luego, pues, hace 3 días o 4, pues, nos enteramos de que la delegada iba a venir. Ni siquiera nos había confirmado su visita. Yo me presenté
Bueno, me dijeron en un principio que no podíamos acceder al centro. Bueno, yo me presenté y ni siquiera fue para preguntarnos qué medida habíamos tomado desde el ayuntamiento con el inicio del curso. Vamos, no hay interés ninguno. ¿Y para qué hablar? Pues de los materiales que también han proporcionado desde la Junta. Desde el ayuntamiento, desde el estado de alarma, después del estado de alarma, y seguimos proporcionando material a todos los centros educativos, dosificadores para todas las aulas y para todos los espacios de los centros educativos, gel hidroalcohólico, jabón de manos. Nos hubiera gustado que la comunicación entre conserjería, delegación y ayuntamiento pues hubiera sido bastante más fluida, mucho más posible, así como también colaborativa, o que hubieran firmado convenios con nosotros para poder adecuar posibles espacios municipales para facilitar esa distancia de seguridad de los centros educativos, pero no ha sido así. O incluso también que contestaran a nuestros escritos, porque hacemos escritos a delegación, sobre determinadas obras y que no son competencias del ayuntamiento, como por ejemplo los baños de Los Pinos, cuya respuesta después de 2 meses ha sido nula. La planificación de la Junta en la vuelta al cole ha sido todo un caos. Prometen 8.000 nuevos profesionales. ¿Dónde están? 1.500 dispositivos digitales. ¿Dónde están? Refuerzo desde septiembre. Estamos en octubre. 3 millones de mascarillas, 300 litros de gel hidroalcohólico y 60 millones de euros para obras de adaptación de espacios. ¿Dónde? La Junta y Delegación no han cumplido con sus obligaciones y responsabilidades. Han dejado en manos de los equipos directivos la responsabilidad de la vuelta al cole y en la de los ayuntamientos la de la desinfección. Están desmantelando la educación pública en Andalucía. ¿Por qué? Porque no creen en ella y derivan el dinero de la pública a la privada.